¿Empiezo? Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, compañeros de la prensa. Como ustedes saben, desde la semana pasada, el senador Alejandro Encinas, el senador Luis Sánchez y una servidora, como senadores del Estado de México, hemos estado dándole seguimiento al tema de OHL. Este tema, pues, que ha sido revelado por varios medios de comunicación, las llamadas en las que se evidencia una serie de irregularidades en las modificaciones del título de concesión por parte de la empresa y por parte del Gobierno del Estado de México, de la concesión del viaducto Bicentenario. La semana pasada presentamos ya un punto de acuerdo sobre este tema y esta semana, como lo anunciamos, estamos presentando un punto de acuerdo para pedirle a la Junta de Coordinación Política que se cree una comisión investigadora en el Senado de la República para poder darle seguimiento a este tema. También el diputado Ricardo Anaya, que nos acompaña en esta conferencia de prensa, desde la semana pasada anunció el respaldo a esta comisión investigadora, y el senador Fernando Herrera, también coordinador de los senadores del PAN, están respaldando esta propuesta. Nos parece, por un lado, decir que si bien la semana pasada, el domingo de esta semana, el secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Apolinar Mena, renunció al cargo, y a su vez el gobernador Erubiel Ávila anunció una sanción por 189,000 pesos, nos parece en primer lugar que es a todas luces insuficientes. No basta con que un funcionario renuncie, se vaya y se le imponga una multa que es a todas luces ridícula y irrisoria para resarcir el daño que se le ha hecho a la hacienda pública del Estado de México y sobre todo a los usuarios, a los millones de usuarios de mexiquenses y no mexiquenses que usamos regularmente el segundo piso, llamado de manera coloquial. Es por eso que el día de hoy estamos presentando esta propuesta para que se integre a la brevedad una comisión investigadora que llegue al fondo de las cosas y que no solamente revise la forma en la que se modificó el título de concesión del viaducto Bicentenario, sino que además pueda entrar a revisar junto con las autoridades competentes a nivel local y federal otros contratos que tiene OHL vigentes no solo con el Estado de México, sino incluso con la Federación. Pues bueno, yo hasta aquí dejaría mi intervención para que los compañeros abunden en el tema. Gracias. Miren ustedes, Obras con Huarte Line, conocida como OHL, llegó a México a inicios de la década de los 2000. De hecho, la primera concesión que recibió OHL en el Estado de México fue con Arturo Montiel, y fue el primer tramo del circuito exterior mexiquense de Jorobas a Nezahualcóyotl. Ahí empieza OHL a ser muy famosa en el Estado de México. OHL es una empresa que en Europa está seriamente desacreditada por los actos de corrupción en que ha incurrido en el soborno a funcionarios públicos para obtener las concesiones. Esto es notorio, esto es público, pero encontró cobijo, después de su descrédito en Europa, encontró cobijo en nuestro país y particularmente en el Estado de México. OHL ha construido el circuito exterior mexiquense, en su primera etapa con Arturo Montiel, en su segunda etapa con Enrique Peña Nieto, y fue con Enrique Peña Nieto con quien ganó los mejores concursos de licitación, así entrecomillado, en el Estado de México. Entre sus obras está el circuito exterior mexiquense, el viaducto Bicentenario, la carretera Atizapán-Tlacomulco, el aeropuerto internacional de Toluca, entre algunas otras, ¿sí? Desde hace muchos años se ha estado hablando de OHL
y de IGA como las dos empresas en el Estado de México preferidas por en el entonces gobernante, el gobernador Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues estas dos empresas hoy justamente están en grande escándalo a nivel nacional. OHL después se fue también a trabajar con el gobernador de Puebla, ¿no? Entonces ahí ha diversificado incluso sus actividades. Hay que recordar incluso que quien hoy es el director de Pemex, pues sale también de OHL, y OHL hoy tiene intereses fuertes en la extracción de hidrocarburos en el Estado de México. Lo que llama la atención con este escándalo que se da a conocer a últimas fechas es que se pretenda con un funcionario, con el secretario de Obras del Estado de México, tratar de decir que ya se castigó y hasta ahí llega lo que hay que investigar. Miren ustedes, es un chivo expiatorio este señor, porque se le castiga por un intento quizá de soborno por 120,000 pesos para cubrir sus vacaciones en Cancún. Y se pretende dar a conocer a los medios de comunicación, a la opinión pública, que ya está, se le corrió. Pero, por favor, la situación está no en 120,000 pesos, sino en miles de millones de pesos que hay atrás de este negocio. Ellos mismos, los funcionarios de OHL, reconocen que costaba originalmente 4,000 millones de pesos el viaducto Bicentenario, pero que al final costó 9,000 millones de pesos. Y reconocen que del excedente 3,000 millones de pesos serán para OHL y el resto, ¿para quién? Es ahí donde tendría que investigarse. Pero además, no solamente es la corrupción, sino que OHL ni siquiera cumple con las normas mexicanas en la construcción de vialidades. Si ustedes circulan el circuito exterior mexiquense, 120 kilómetros desde Jorobas hasta Iztapaluca, se dan cuenta que no hay servicios sanitarios, cuando la norma establece que se deben instalar servicios sanitarios para los usuarios. Bueno, pues estos señores simplemente por no gastar, no lo hacen. Pero además es un riesgo circular por el circuito exterior mexiquense. Las ondulaciones que presenta la construcción ha provocado accidentes en el tramo entre Catepec y Nezahualcóyotl, o bien las entradas y salidas que hay de vehículos como si fuese una vialidad en la ciudad, sin considerar la norma que establece ciertas condiciones para construir una entrada o una salida a una vialidad como es este circuito de alta velocidad. Entre otras muchas anomalías, esto es, ni siquiera ha observado las normas oficiales de construcción en México. Esto es verdaderamente un escándalo lo que hay con OHL, y bueno, pues hasta ahí les dejo porque hay mucho más que hablar de ello. Bien, para complementar tanto lo que ha señalado la senadora Laura Rojas como el compañero senador Luis Sánchez, yo creo que urge la formación de una comisión investigadora, porque no solamente es insuficiente la renuncia del secretario de Comunicaciones del Estado de México y hacer las denuncias públicas que se han presentado aquí en el Congreso. Creo que este asunto tiene mucha tela de dónde cortar. Efectivamente, lo señalaba Luis Sánchez, OHL llega a nuestro país y particularmente al Estado de México durante el gobierno de Arturo Montiel, pero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, OHL se convirtió en el hijo predilecto del gobierno del Estado de México. Y aquí se cruzan muchos intereses. Dentro de los asuntos que debería de tomar en cuenta esta comisión investigadora, estaría en primer lugar analizar quiénes son los integrantes del Consejo de Administración de OHL México, en donde participan, por ejemplo, como presidente del Consejo, José Andrés de Oteiza, quien fuera secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gabinete de José López Portillo. Participa Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones con Ernesto Zedillo. Participa Jesús Reyes Heroles González Garza, exdirector de Pemex,
y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, que fue director del ISSSTE con Felipe Calderón. Exfuncionarios, muchos de ellos ligados al área de comunicaciones, particularmente de Oteiza y Carlos Ruiz Sacristán, que conocen muy bien el negocio. En segundo lugar, pues hay que señalar que lo que implicó de endeudamiento al Estado de México este mecanismo de contratos asociación pública-privada, en donde se comprometieron recursos del Estado de México para las próximas 4 administraciones al menos, aunque algunas serán de más largo tiempo, porque solamente la concesión que se le otorgó a OHL para el Aeropuerto Internacional de Toluca fue una concesión por 50 años. Y al mismo tiempo habrá que revisar los sistemas contables que presenta OHL en México que los que presenta en España, donde hay profundas contradicciones. Por ejemplo, de las obras que realizó durante el gobierno de Peña Nieto OHL, está el circuito exterior mexiquense, donde dicen, en España reportan que OHL es el propietario del 63.6% de las acciones, pero en México reporta que tiene el 100% de las acciones en México, para el circuito mexiquense. En la carretera Amozoc-Perote, en España se declara el 44% de la concesión y en México declara el 69%. En el caso del viaducto Bicentenario, declara el 63% en España, cuando aquí declara el 100% de la concesión. Al igual que la autopista urbana norte, donde señala en España que tiene el 63% de la concesión y aquí reporta el 100%. Y la verdad que no son cifras menores, ya que estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos, en donde se tendrán que pagar en las próximas 4 administraciones 1,728 millones de pesos anuales. Y por si eso fuera poco, el actual gobernador, Erubiel Ávila, el pasado 12 de febrero de este año, solicitó un periodo extraordinario al Congreso del Estado de México para autorizar un incremento en las cuotas de las concesiones de OHL por 2,000 millones de pesos más, que claro, después de que se dio a conocer ese escándalo, ha tomado ya la decisión para señalar que no va a haber ningún incremento hasta que se esclarezca esta situación. O sea, el hijo predilecto de los gobiernos de Montiel, de Peña, ahora de Erubiel Ávila, goza de plena impunidad porque hasta incrementos adicionales a las concesiones que tiene se les quiere otorgar. Por eso urge una comisión del Senado de la República, de la Comisión Permanente, al menos en este periodo, para que el Congreso tenga pleno conocimiento de esta situación. Muy bien, muchas gracias. Gracias.